Pokémon comienza con Trapinch. ¿Qué tipo de historia tendrá Chen Shen, quien inesperadamente viaja a este mundo con Pokémon? Ya sea uno famoso o desconocido. Es tu decisión. Pero pase lo que pase, Pokémon te apoyará y te ayudará a tomar la decisión. Soy un autor nuevo, así que por favor, sean amables con sus críticas. Si hay algún error, indíquenlo y lo corregiré de inmediato. Puede haber configuraciones fuera de personaje, ok. Absténgase de hacer comentarios negativos si no le gustan. Ficción de la ciudad de los elfos. La mayoría de los Pokémon capturados por el personaje principal son Pokémon impopulares o algunos Pokémon que personalmente me gustan. Unos zorro novelas ligeras My Friends este y otros fics están adelantados, finalizados y con contenido exclusivo en Ko-fi para quienes quieran apoyar. También estamos en directo en Kick, Zorro Hermanos, en este momento, haremos directos de lunes a viernes. Sin más, continuemos. Área de almacenamiento del cerebro. La brillante luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el rostro de un niño. Tras despertarse con los ojos vidriosos y sentarse en la cama, aturdido, un rato, ¡gua! Con un sonido extraño, una criatura verde oscuro parecida a una hormiga apareció en el campo de visión del chico, mirándolo fijamente con una cabeza enorme y completamente desproporcionada en relación con su cuerpo. Buenos días, Trapinch, dijo el niño con una sonrisa, volviendo a la realidad por el sonido, mientras miraba a la extraña criatura que tenía delante. ¡Gua! Trapinch entrecerró sus ojitos y respondió acurrucando su cabeza en el abrazo del chico. Este era un mundo de fantasía. En el cielo, el océano y por toda la tierra, existían innumerables criaturas milagrosas conocidas como Pokémon. Cada una tenía sus propias características y encantos únicos. Este era un mundo donde humanos y Pokémon coexistían en armonía. El niño se llamaba Chen Shen, un transmigrador que había aparecido aquí de repente. Al principio, no se había dado cuenta de que había transmigrado, pero cuando su padre le preguntó qué tipo de Pokémon inicial quería, finalmente lo comprendió en retrospectiva. Tras descubrir su transmigración, descubrió que, aunque sus relaciones interpersonales y su entorno familiar prácticamente no habían cambiado, aún persistía una sensación de estar fuera de lugar. Sin embargo, al ver el entonces sucio Trapinch mientras deambulaba, se lo llevó a casa inmediatamente antes de que nadie más pudiera hacerlo. Durante el tiempo que estuvieron juntos, esa ligera sensación de desplazamiento desapareció por completo. En cuanto a Trapinch, siempre había estado fuera de lugar dentro de su grupo debido a su color, y finalmente fue expulsado. Pero por un descubrimiento momentáneo, fue adoptado por un humano. Desde entonces, había conseguido su propio nido y su propio comedero. Estos arreglos no eran particularmente lujosos, pero fueron suficientes para que el vagabundo Trapinch ofreciera su completa lealtad a Chen Shen. Chen Shen visitó y salió de la habitación con Trapinch. Tras desayunar y saludar a sus padres, se dirigió directamente a la escuela. La escuela no estaba lejos de su casa. Tras recuperar a Trapinch en su Pokéball, partió en bicicleta. Esta era la ciudad de Beiyai, en la provincia de Jiangnan, uno de los tres principales centros económicos de la región de Donghua. Debido a sus profundas raíces históricas y culturales, y para facilitar el desarrollo de una nueva generación de Pokémon entrenadores, solo se inició una escuela secundaria especializada en Pokémon, además de la educación obligatoria de 9 años. Esto no solo beneficia la movilización de recursos, sino también el trabajo ideológico del entrenamiento Pokémon. Entrenador dentro de las unidades de clase. Así es, trabajo ideológico. A los profesionales de Pokémon les gusta Pokémon. Los entrenadores solían tener Pokémon mucho más poderosos que los normales. Si se manejaba mal, podría afectar fácilmente la seguridad social y otros factores. Por lo tanto, la atención se centraba en la formación ideológica, mientras que el conocimiento profesional era estudiado y desarrollado por otros estudiantes especializados. Esto dio como resultado que toda la sociedad fuera como el mundo Pokémon en las animaciones. Un mundo verdaderamente utópico. Ante esto, Chen Shen solo pudo decir: genial. Vivir en un mundo que realmente podría llamarse una utopía era algo que ni siquiera se había atrevido a imaginar en sus sueños. Al llegar a la escuela, siguió las instrucciones de la clase hasta el primer piso del edificio de enseñanza y entró en la clase Pokémon 3. Encontró un rincón para sentarse tranquilamente. Al ver que aún no había mucha gente en el aula, liberó a Trapinch de su Pokéball y comenzó a distraerse mientras la sostenía.
Cuando el Dr. Chen entró al aula, lo primero que vio fue un niño de apariencia normal sosteniendo un trapinch en sus brazos, tanto el amo como la mascota mirando fijamente un escritorio vacío, aturdidos. Oh, un trapinch brillante. El Dr. Chen levantó una ceja. Déjame pensar, el nombre debería ser Chen Shen. Como profesor de aula, naturalmente verificaba la información básica de los estudiantes de antemano para guiar mejor su desarrollo ideológico. Esta información básica incluía, por supuesto, el Pokémon inicial y la apariencia y personalidad de los estudiantes. Sin embargo, no esperaba que uno de sus estudiantes tuviera un Pokémon variocolor como inicial. Pero no le importó demasiado. Aunque los Pokémon variocolor eran muy raros, dada la enorme población, aparecían en cada generación, todos los años. Así que solo sentí curiosidad. Después de todo, en todos sus años, había visto un Pokémon variocolor pocas veces. Luego caminó hacia el podio para organizar sus planos de lecciones, esperando que llegaran los estudiantes. Tras un tiempo indeterminado, Chen Shen se despertó sobresaltado por dos fuertes aplausos. Levante la vista hacia el origen del sonido. En el podio se encontró un joven que parecía no tener más de 30 años. Era alto y erguido, de aspecto apuesto y digno. La viva imagen de un caballero. Hola a todos. De ahora en adelante, será su tutor. Me llamo Dr. Chen. Pueden llamarme profesor Ie. Espero que podamos pasar estos 3 años de preparatoria juntos de forma agradable. El Dr. Chen se subió al podio para presentarse, luego hizo una pausa antes de continuar en voz alta. Todos los estudiantes de nuestra clase 3 están en camino de convertirse en entrenadores. Por lo tanto, no les pediré que hagan ninguna de esas presentaciones vacías y floridas. Vamos directo al campo de entrenamiento para las batallas Pokémon. Espero que en estas batallas todos puedan conocerse un poco. Ahora, chicos a la izquierda, chicas a la derecha, formen una fila del más bajo al más alto. Con un gesto de la mano del Dr. Chen, toda la clase se puso de pie y se alineó emocionada para dirigirse al campo de entrenamiento. La ciudad de Beiyai estaba económicamente desarrollada, y la preparatoria Pokémon de Beiyai era próspera. Además de los campos estándar, había otros campos de batalla para diferentes escenarios. Al igual que los campos de agua, hielo y hierba que se ven en las animaciones, estos no solo ayudarán a los entrenadores y Pokémon a adaptarse a diversos entornos de combate en la naturaleza, sino que también mejoraron el control del entrenador y la movilidad de Pokémon. Al llegar al campo de entrenamiento, vio un campo de hierba estándar. Este campo consistía en el césped más común, plano en el centro y elevado por todos los lados para servir como asientos para los espectadores. Era ideal para las batallas de entrenadores novatos y para que los espectadores pudieran observar. Ahora será el árbitro de la batalla Pokémon, dijo el Dr. Chen mientras caminaba hacia la tribuna del árbitro. Espero que todos demuestren su estilo y nivel. Mantengan el espíritu de la amistad primero, la competencia después y luchen con valentía. Ahora, el primer encuentro. Chai Junio contra Class Monitor. Por favor, entra al campo. Tan pronto como terminó de hablar, un niño y una niña salieron y caminaron hacia las zonas de batalla. Mientras el Dr. Chen ondeaba las banderas de árbitro, entraron en la fase de preparación. Ambos equipos lanzaron sus Pokéballs simultáneamente. Con un bang. Ambos Pokémon aparecieron en el escenario al mismo tiempo. Uno era un cerdito cubierto de un corto pelaje marrón. El otro, una fantástica criatura negra y amarilla con apéndices en forma de enchufe en la cabeza. Eran Suinup y Elekid. Al ver esta escena, un lado sufría y el otro sonreía. El que sonreía era el monitor de clase, mientras que el que sufría era Chai Junio. Como todos saben, hay 18 tipos de Pokémon en total. Cada tipo tiene sus propias fortalezas y debilidades. Y el tipo eléctrico de Elekid es, sin duda, contrarrestado por el tipo tierra de Suinup. Si nos fijamos estrictamente en los tipos, Elekid está en desventaja. Sin embargo, los movimientos de tipo lucha que Elekid domina en sus inicios también contrarrestan a Suinup. Así que, aunque Class Monitor sonreía, no subestimó a su oponente. Después de confirmar varias veces que tanto Chai Junio como el monitor de clase estaban listos, el Dr. Chen agitó la mano y gritó. Comienza el partido. Suinup usa nieve polvo. Elekid usa ataque rápido. Justo cuando el Dr. Chen terminó de hablar, Chai Junio y el monitor de clase dieron sus órdenes casi simultáneamente. En el campo, Suinup abrió la boca de inmediato y escupió un chorro continuo de copos de nieve hacia Elekid.
Pero el equipo fue más rápido. Envuelto en energía blanca, cargado directamente contra su Inup. Un segundo después, atravesó la nieve polvo y lo envió por los aires. Chai Junio aprovechó la ventaja. Apresúrate y usa puño de fuego. El equipo se estabilizó, su puño derecho se encendió en llamas mientras cargaba hacia su Inup. Class Monitor, sin embargo, no mostró reacción. Chen Shen estaba sentado en las gradas sosteniendo a Trapinch, quien observaba la batalla. Este produjo un gua, con sus ojitos llenos de confusión. Al oírlo, Chen Shen desvió la mirada hacia Trapinch, ligeramente aturdido. Sonrió y explicó. Aunque ataque rápido le permitió a Elekid atacar primero, su Inub es naturalmente de piel gruesa y robusta, por lo que no es un gran problema. Trapinch giró la cabeza para mirar a Chen Shen, asintiendo como si comprendiera a medias las palabras de su entrenador. Chen Shen se rió entre dientes y acarició la cabeza de Trapinch mientras continuaba. Normalmente, puño de fuego causaría un daño significativo a su Inub, pero su Inub tiene una habilidad oculta. Cuando el puño de fuego de Elekid aterrizó en la espalda de su Inub, Class Monitor dio su orden en ese preciso momento. Mordedura, luego fisura. Su Inub abrió la boca y mordió con fuerza el brazo de Elekid. Sin dudarlo un instante, saltó sin dejar de morder a Elekid y lo estrelló contra el suelo. Así, con un mordisco y un golpe, dejó a Elekid mareado, dejándolo incapaz de luchar. Elekid no puede luchar. Su Inub gana. Por lo tanto, el ganador es Class Monitor. Tras confirmar que Elekid estaba incapacitado, el Dr. Chen levantó la bandera del árbitro hacia Class Monitor, anunciando el final del combate. En el mundo Pokémon, después de que termina una batalla, los entrenadores llevan a sus Pokémon a un centro Pokémon para buscar tratamiento de la enfermera Hoi Chansei. En este mundo, para un tratamiento oportuno, hay una sala médica justo al lado del campo de batalla, lo que permite tratar a los Pokémon heridos lo más rápido posible. Mientras Chai Junio y Class Monitor recuperaron a sus Pokémon y fueron a la sala médica para recibir tratamiento, comenzó el siguiente partido. Próximo partido. Chen Shen contra Liu Ji. Ambos equipos, por favor, prepárense para la batalla. Al oír su nombre, Chen Shen levantó a Trapinch y bajó de las grados. Al otro lado, un chico alto y delgado también se levantó y caminó hacia el campo de batalla. Estallido. Ambos lanzaron sus Pokéballs al mismo tiempo. Junto a Trapinch apareció en el campo de batalla un pequeño mono de pelaje rojo y una llama en el trasero. Era Chimchar, la forma inicial del gran sabio Infernape. Chen Shen entrecerró los ojos, observando al Chimchar frente a él. Su pelaje brillante y la llama ardiente reflejaban el excelente entrenamiento que le había dado el oponente. Mientras Chen Shen evaluaba a Chimchar, Liu Ji también observaba en silencio a Trapinch. Al fin y al cabo, era la primera vez que vio un Pokémon variocolor, y naturalmente quería admirarlo un poco más. Ahora, el partido comienza oficialmente. Cava, luego tumba de arena. Ascua. Ambos recibieron sus órdenes al mismo tiempo. Chimchar respiró hondo y escupió violentamente innumerables chispas de brasa hacia Trapinch. Desafortunadamente, Trapinch se clavó en el suelo, evadiendo el ataque. Una vez bajo tierra, Trapinch nos usó inmediatamente la tumba de arena. Al instante, la tierra que rodeaba a Trapinch comenzó a convertirse en arena. En la superficie, se manifestó como un pequeño vórtice de arenas movidas. Chimchar, sigue usando Ember. Liu Ji frunció el ceño y le dio una nueva orden a Chimchar. Chimchar escupió incontables chispas, arrastrándolas por el vórtice de arenas movidas. El implacable impacto de la brasa en el vórtice provocó que la temperatura de la arena se disparara. Incapaz de soportar el calor, Trapinch no tuvo más remedio que saltar de la arena. Para entonces, su cuerpo cian oscuro se había vuelto rojo por la alta temperatura. Trapinch, ráfaga. Al recibir la orden de su entrenador, Trapinch abrió sus enormes mandíbulas hacia el Chimchar que todavía estaba escupiendo brasas. Se desató un vendaval feroz. La ráfaga no solo extinguió las chispas de Chimchar, sino que también lo hizo caer al suelo. ¡Pum! Chimchar se estrelló con fuerza contra el suelo, dejando escapar un grito de dolor. «Tranquilízate, Chimchar», le gritó Liu Ji a su Pokémon. Liu Ji usó la habilidad Rugido Rejuvenecedor. Es súper efectiva. Al ver que Chimchar se recomponía ante los gritos de Liu Ji, esta frase apareció automáticamente en la mente de Chen Shen. Ante esto, Chen Shen solo quiso decir: Trapinch, usa terremoto. Gua. Boom.
Un terremoto golpeó a Chimchar, derrotándolo por completo. Chimchar no puede luchar. Atrapa gana. Por lo tanto, el ganador es Chen Shen. El Dr. Chen anunció el final de la batalla. Liu Jie llamó a Chimchar y corrió también a la enfermería. Después de confirmar que Trapinch no había sufrido ninguna lesión más allá de una pérdida de resistencia, Chen Shen lo reconoció y regresó a las graduadas para continuar viendo los partidos. Era el primer año de secundaria. Normalmente, las familias preparaban un Pokémon inicial para sus hijos 1 o 2 meses después de terminar el tercer año de secundaria. En general, para el tercer año de secundaria, la visión del mundo de un niño está prácticamente establecida. Además, las leyes nacionales establecen específicamente que solo los niños mayores de 15 años pueden capturar Pokémon legalmente. Además, los Pokémon maduros y poderosos tienen sus propias opiniones y pensamientos. Prefieren que sus crías crezcan junto a los niños humanos. Entonces, en esta etapa, los niveles de todos están en realidad más o menos en el mismo punto, entre el nivel 20 y el nivel 25. Por ejemplo, Trapinch actualmente está en el nivel 24. Mientras tanto, el Chimchar, que debería haber evolucionado a Monferno en el nivel 14, había subido al nivel 20. La intención era clara. Querían que Chimchar llegara al nivel 23 para aprender el movimiento Nasty Plot. Los combates continuaron, con cada entrenador y Pokémon luchando con todo lo que tenía. Naturalmente, surgieron varios Pokémon destacados. Entre ellos, 2 personas llamaron la atención de Chen Shen. Si bien no eran particularmente memorables, sus Pokémon iniciales eran extraordinarios. Uno era un chico con el pelo con mechas azules. Su Pokémon era un Heracross. Era una potencia formidable entre los muchos Pokémon de tipo bicho. La otra era una niña, y su Pokémon era uno de los pseudo-legendarios. Dratini. Dratini es un Pokémon serpentino cubierto de escalas de color azul claro con un vientre blanco brillante. Tiene un par de ojos morados y un pequeño bulto blanco en la frente, que es un cuerno en desarrollo. Tiene aletas blancas en ambos lados de la cabeza y una nariz grande y redonda de color blanco en la cara. Su evolución final, Dragonite, es una figura popular en la escena competitiva de Pokémon de tipo dragón. En esta batalla, Dratini demostró un nivel de combate asombroso. Usando solo velocidad extrema y pulso de agua, derrotó fácilmente a su oponente. El Heracross del otro chico también demostró una gran fuerza de combate. Con varios rompeladrillos consecutivos, aturdió al Riorn enemigo antes de terminar la batalla con lanzamiento sísmico. Tras el final de las batallas, todos se formaron una primera impresión, y el Dr. Chen les dio algunos consejos más. Los dejaron ir a casa a descansar, ya que las clases formales comenzarían mañana. Chen Shen iba en bicicleta contra Pinch en la cesta delantera. Llegó a casa enseñada. Tan pronto como cruzó la puerta, se escuchó una voz desacreditada. El rey Chen Shen ha regresado. Este humilde funcionario presenta sus respetos a su majestad. Junto con la voz apareció un joven apuesto. En ese momento, él estaba haciendo una reverencia y ahuecando sus manos con una sonrisa radiante. A su lado había un zorro de pie sobre sus patas traseras, que parecía llevar una falda amarilla. Este fue su Pokémon inicial, la evolución de Fennekin, Braixen. Muy bien, mi asesor de confianza. Presente su memorial si hay asuntos pendientes. De lo contrario, puede retirarse. Chen Shen echó la cabeza hacia atrás, con las manos en la espalda, mirando con desprecio al payaso Guguan. De hecho, su mejor amigo se llamaba Guguan, y su Pokémon inicial era un zorro, mientras que se llamaba Chen Shen, y la evolución final de su Pokémon inicial era de tipo tierra y dragón. Por eso, sus amigos a menudo les preguntaban cuándo iban a organizar otro levantamiento. Incluso sus padres, cuando cenaban juntos, les pedían a ambos que gritaran sus lemas juntos para aumentar la alegría de la reunión familiar. En la historia de este mundo, los dos líderes del levantamiento de la aldea Dace tuvieron Pokémon iniciales idénticos a los suyos. Trapinch y Fennekin. Guguan rió entre dientes y se acercó a él. Chen Shen ladeó la cabeza, y Guguan se acercó, susurrándole algunas palabras al oído. ¿En serio? La expresión de Chen Shen se tornó seria al escuchar las palabras de Guguan. No me atrevería a mentir, respondió Guguan, con expresión solemne. Ven, sígueme a la habitación. Chen Shen reconoció a Trapinch del suelo y entró directamente. Guguan lo siguió apresuradamente con Braixen, saludando a la madre de Chen Shen por el camino. Dentro de la habitación de Chen Shen.
Chen Shen sacó su tableta, abrió un mapa y se lo entregó a Wu Guan. Wu Guan identificó rápidamente un lugar y marcó las coordenadas. Chen Shen frunció el ceño al mirar el punto que Wu Guan había marcado y preguntó: ¿Estás seguro de que es aquí? Estoy seguro, respondió Wu Guan con decisión. Chen Shen miró fijamente la ubicación marcada, perdido en sus pensamientos y con el ceño fruncido. La ciudad de Beiyai estaba situada en una llanura, rodeada de tierra plana. Al este se encontraba la ciudad de Lianai, la ciudad portuaria más grande de los alrededores. Al norte estaban las montañas Taia, que servían como límite entre el norte y el sur. Al sur y al oeste solo había llanuras, sin nada particularmente especial. La ubicación que Wu Guan había marcado era una rama de las montañas Taia. Era una rama común y corriente, con montañas que no eran muy altas, y tampoco era territorio de ningún Pokémon poderoso. Chen Shen miró a Wu Guan y dijo: ya que estás seguro de que está aquí, entonces partiremos este fin de semana. Entendido, Su Majestad. Wu Guan avanzando con una sonrisa. Entonces podemos empezar a prepararnos. Chen Shen se levantó y salió mientras hablaba. Después de todo, no quiero perderme en una cueva excavada por un Onix. Exactamente a las 9 a.m., comenzó un día en la escuela secundaria Pokémon. En general, las mañanas se dedicaban a clases teóricas. Una cuarta parte del tiempo se dedicaba a cultura general, otra cuarta parte a ética y la otra mitad a aprender sobre Pokémon. El conocimiento de Pokémon incluía, pero no se limitaba a, especies de Pokémon, preferencias, características, hábitats y otro contenido relacionado. Por ejemplo, ahora mismo, la clase trataba sobre los hábitats de los Pokémon. El profesor en el escenario explicaba con gran detalle los entornos de vida adecuados para los diferentes Pokémon. Cada Pokémon de los 18 tipos tenía sus propias características. También tenían requisitos específicos para su entorno. Por ejemplo, los Pokémon de tipo fuego solían requerir una temperatura ambiente superior a la que resulta cómoda para un humano promedio. Al igual que en el anime, Magmar, interpretado por Blaine, vivía en el interior de un volcán. Por supuesto, entre los muchos tipos, los más fáciles de criar eran los de tipo normal y planta. Los primeros no tenían requisitos ambientales especiales, siempre que estuvieran bien alimentados. Los segundos podrían sobrevivir simplemente usando síntesis. Naturalmente, esto aplicaba a hogares comunes. Generalmente, los Pokémon de un entrenador participaban principalmente en combates Pokémon. Esto significaba que la comida y la síntesis común eran completamente insuficientes para cubrir las necesidades metabólicas del cuerpo de un Pokémon combatiente. Así, surgieron los Pokébloques y las comidas medicinales especiales para satisfacer estas necesidades. Por supuesto, algunos recursos especiales también podrían usarse directamente. Por lo tanto, si uno quería convertirse en un entrenador poderoso, el factor pagar para ganar era indispensable. De igual manera, los entrenadores poderosos podrían ganar más dinero de forma natural. Su gasto en Pokémon también promovía el desarrollo de industrias relacionadas, lo que a su vez impulsaba el desarrollo económico de toda la sociedad. Cuando las personas tienen dinero, son menos propensas a causar problemas, lo que, en cierta medida, mantiene el orden social. Esto llevó a un mundo donde las personas ricas no eran necesariamente Pokémon poderosos. Entrenadores, pero Pokémon poderosos. Los entrenadores eran definitivamente ricos. La tarde consistía en clases prácticas. Al comienzo del trimestre, los profesores analizaban las habilidades de cada alumno y sus Pokémon, ofreciendo varias sugerencias razonables para su desarrollo futuro. Después, según la dirección elegida por cada alumno, elaboramos un plan de entrenamiento lógico. Trapinch, evolución final de Flygon, tipo tierra y dragón. Una sugerencia razonable es aumentar gradualmente el consumo de alimentos y minerales que contengan energía de tipo dragón, como gemas y huesos de dragón. Sin embargo, 10 en cuenta que la línea Trapinch tiene como tipo principal tierra y como secundario dragón. Por lo tanto, al consumir cualquier cosa, las propiedades energéticas deben ser principalmente de tipo tierra, complementadas con las de tipo dragón. No debes empezar la casa por delante, ya que eso afectaría el potencial de Trapinch. El maestro criador profesional sermoneaba a Chen Shen mientras escribía sin parar. Chen Shen sostenía a Trapinch, escuchando atentamente y tomando en serio las palabras del maestro. Una vez finalizado el plan, comenzaron los entrenamientos.
Se centraron principalmente en los atributos físicos, la potencia de los movimientos y la velocidad de ejecución de los Pokémon. No buscaban la perfección en todo, solo asegúrate de que no hubiera debilidades. Pasó el tiempo y llegó el fin de semana. Chen Shen y Wu Guan habían terminado sus preparativos y tomaron el tren de alta velocidad hacia el norte. Pararían en una capital del condado y luego se dirigirían a su destino a pie. Niveles 0, 10. Nivel principiante. Niveles 10-20. Nivel de aprendizaje. Niveles 20-30. Nivel común. Niveles 30-40. Nivel veterano. Niveles 40-50. Nivel superior. Niveles 50-60. Nivel de gimnasio. Niveles 60-80. Nivel élite. Niveles 80-90. Nivel campeón. Niveles 90-100. Nivel maestro. Chen Shen y su compañero partieron por la mañana y llegaron a su destino al mediodía. El pueblo de Pingyan es un microcosmos de los kilómetros de pequeños pueblos de la región de Donghua. Al estar ubicado en una zona montañosa, la mayoría de los Pokémon locales son principalmente de tipo roca y tierra. Mientras caminaban por la calle, Chen Shen y Wu Guan observaban con curiosidad a los peatones que pasaban. La amplia variedad de tipos de suelo y de roca. Pokémon los dejó a ambos en constante asombro. Un centro Pokémon, también conocido como centro de monstruos de bolsillo o centro espiritual, cuenta en el anime con médico personal como la enfermera Joy, que proporciona alojamiento, comida y tratamiento a los Pokémon de los entrenadores viajeros. En este mundo, sin embargo, existen departamentos especiales establecidos específicamente por el gobierno. No solo tienen todas las funciones mencionadas, sino que también proporcionan a los entrenadores que pasan información sobre los Pokémon locales. También sirven como centros de batalla, proporcionando lugares para los entrenadores que desean participar en batallas Pokémon. Algunas personas adineradas también utilizan el centro Pokémon como intermediario para publicar tareas y comprar los recursos Pokémon que necesitan, mientras que el centro Pokémon solo se lleva una comisión del 3% de la recompensa. Y esta fue una de las razones por las que Chen Shen y Wu Guan vinieron aquí. Al entrar al centro Pokémon, Wu Guan verificó su identidad. Rápidamente recibió la información solicitada del personal. Encontrando un asiento al azar, Wu Guan abrió el archivo. Lo que le llamó la atención fue un Pokémon serpentino con un largo cuerno en la cabeza y un cuerpo completamente compuesto de rocas. Este era uno de los objetivos del viaje actual del dúo. Onix. La zona montañosa es la principal zona de actividad de las familias Onix, Geodude y Diglett. Suelen estar activos en las laderas de las montañas. Si la vegetación al pie de la montaña es exuberante, suele ser territorio de poderosos Pokémon de tipo planta. Pokémon. Si la vegetación está marchita, sirve como territorio para Pokémon adaptados al clima local en función del terreno y las características del terreno. En cuanto a las zonas de la cumbre, si la altitud es alta, sirve como territorio para los tipos hielo y volador. Pokémon. Si la altitud es baja, es territorio de los Pokémon tipo roca y tipo volador. Pokémon. Y esta pequeña cordillera en particular, la cordillera entera, era territorio de la familia Onix. Las peleas entre Pokémon del mismo tipo suelen ser más intensas que entre Pokémon de diferente tipo. Por lo tanto, Chen Shen y los demás no tenían que preocuparse de que provocar a uno de ellos provocara a todos los Onix a cazarlos. El objetivo de Chen Shen era un joven Onix. Chen Shen miró la foto de Onix en el archivo con los ojos llenos de expectación. Tras revisar su itinerario, ambos se dirigieron oficialmente a las montañas. Al salir de la ciudad, los dos avanzaron hacia el norte. A lo largo del camino, arroyos claros, árboles altos y los Pokémon reunidos a su alrededor se combinan para formar hermosas escenas. Paisajes naturales que nunca podrían verse en una ciudad bulliciosa. Sin embargo, para Chen Shen y Wu Guan, todo esto era secundario. No era su primera vez, y ya estaban acostumbrados a paisajes hermosos. Entonces, ¿es esta información realmente confiable? Preguntó Chen Shen a Wu Guan, que estaba a su lado, mientras hojeaba los documentos que tenía en la mano. Muy confiable, dijo Wu Guan después de tomar un sorbo de agua para humedecerse la garganta. Esta pequeña rama de la cordillera está compuesta por 4 colinas. El entrenador que nos proporcionó la información tiene un Onix como uno de los miembros principales de su equipo. Si no necesitara dinero urgentemente para comprar un Metal Coa de alta calidad, él no habría vendido esta información en absoluto. Wu Guan hizo una pausa y luego continuó. También he buscado el tipo psíquico.
Pokémon en el centro Pokémon para volver a verificar. Se confirma que es información correcta. Además, ese par de Overlord Onix ha sido de hecho mucho más discreto en los últimos meses. Ninguno de los Overlord Onix de esa pareja ha alcanzado el nivel en el que pueden evolucionar naturalmente en este Helix. Y no sufrieron heridas graves durante su última pelea con otras familias Onix. Entonces, excluyendo todos los demás factores, la única posibilidad restante es que la hembra de Onix haya puesto un huevo. Cuando Wuguan terminó de hablar, el objetivo del dúo ahora era obvio. El huevo de esa pareja de Overlord Onix. Pokémon Señor Supremo, un concepto introducido en la séptima generación de Pokémon. Poseen cuerpos mucho más grandes que sus congéneres y un poder que supera con creces al de los miembros comunes de su especie. En los juegos, también tienen otros mecanismos especiales. Pero en realidad, la manifestación más intuitiva es su tamaño significativamente mayor en comparación con otras de su especie. Este era el objetivo de Chen Shen. Capturar un Onix como su segundo Pokémon. En cuanto a Wuguan, él personalmente no quería capturar un Onix. Siguió a Chen Shen por dos razones. Primero, por un tipo de mineral llamado piedra dura, para usarlo como cebo para capturar un Pokémon que le gustará en el futuro. Segundo, Chen Shen creía que no sería tan calculador como Wuguan. Necesitaba un cerebro externo como ese, así que tomó la iniciativa de pedirle ayuda. Así, Wuguan acompañó a Chen Shen a esta pequeña cadena montañosa. Mientras el cielo se oscurecía, Chen Shen y Wuguan finalmente llegaron al pie de la montaña. La luz a su alrededor se atenuó, y el rugido de los Pokémon se oía de vez en cuando en el bosque de la montaña. Buscaron por la base y finalmente encontraron una cueva. Wuguan solo echó un vistazo rápido antes de que su expresión cambiara masivamente. Llamó a Chen Shen y empezó a correr como un loco. Chen Shen estaba confundido, pero al ver a Wuguan correr, él también echó a correr. Justo cuando empezó, un rugido de oso resonó tras ellos. Chen Shen se estremeció e inmediatamente corrió a toda velocidad. Rápidamente alcanzó a Wuguan, lo levantó por la cintura y continuó corriendo sin parar. Wuguan, cargado, levantó la cabeza para mirar hacia adelante. El juicio de Wuguan fue, sin duda, correcto. Un oso de pelaje marrón con un círculo amarillo en el vientre los seguía tenazmente. Ursaring, un tipo normal. Pokémon, es uno de los Pokémon que con mayor frecuencia participa en ataques no provocados a humanos en estado salvaje. La cueva donde ambos acababan de detenerse era la guarida de Ursaring. Menos mal que no entramos, pensó Wuguan con suerte. Incluso el Ursaring adulto más débil en la naturaleza es de nivel 30. A juzgar por el poderoso cuerpo y la potencia de la habilidad del que los persigue, su nivel definitivamente no era inferior a 40. Sin embargo, el corazón de Wuguan finalmente se tranquilizó. Los Pokémon salvajes no suelen alejarse demasiado de su territorio. Si bien la fuerza de Ursaring no era precisamente débil, definitivamente no podía compararse con la de los maestros de este lugar. El grupo Onix era poderoso. Calculó que dejaría de perseguirlo después de 10 minutos. Además, la velocidad de Chen Shen era mucho mayor que la del Ursaring, lo que permitió a Wuguan relajarse por completo. Sacó una brújula y guió la ruta de escape de Chen Shen para que no terminaran yendo en dirección contraria a su destino original. Efectivamente, después de que Ursaring los persiguiera por un tiempo, Chen Shen ya lo había dejado en el polvo. Como se esperaba del gran rey. Ni siquiera un Ursaring puede atraparte. Chen Shen cayó ante Wuguan. Wuguan permaneció atento a su entorno mientras sonreía a Chen Shen, que jadeaba con dificultad, sentado cerca. Chen Shen se desplomó en el suelo, jadeando en busca de aire, ignorando por completo las burlas de Wuguan. Braixen, danos fuego. Wuguan soltó a Braixen y dio la orden. Braixen comprendió de inmediato, agarró su rama y subió una llama en un extremo. Disipando instantáneamente la oscuridad circundante, Wuguan miró a su alrededor y vio claramente una pequeña cueva no muy lejos, luego fue a revisarla. Esta pequeña cueva no era grande, pero era suficiente para ambos. El interior estaba muy seco y listo para usarse de inmediato. Wuguan instaló una pequeña tienda de campaña para que les sirviera de lugar de descanso. El recuperado Chen Shen se acercó. Tras confirmar su ubicación y el plan para mañana con Wuguan, ambos se durmieron. Huele también. Chen Shen abrió los ojos con dificultad y salió lentamente de la cueva, completamente bajo el control de su subconsciente.
Vio a Wu Guan quitando una olla de sopa con una cuchara sobre una estufa improvisada de piedra. En ese momento, el aroma que emanaba de la olla estimulaba constantemente los nervios de Chen Shen. Wu Guan miró a Chen Shen, aún con los ojos vidriosos, como si fuera algo común. Simplemente le hizo un gesto para que viniera a desayunar. Como dice lo dicho, los ingredientes de alta gama solo requieren los métodos de cocción más sencillos. La fresca y deliciosa carne de cola de Slowpoke, combinada con cebollitas de Farfetch, aunque las habilidades culinarias de Wu Guan no fueron especialmente sobresalientes, la excelencia de los ingredientes lo compensaba. Chen Shen se sentó en el suelo con su trapinch liberado, bebiendo la sopa de un trago. A su lado, Wu Guan y Braixen bebían la sopa tranquilamente. Tras llenarse el estómago, Chen Shen levantó a Trapinch y se lo colocó en la cabeza. Trapinch sujetó firmemente la cabeza de Chen Shen con sus 4 patas cortas. Wu Guan sacó una Pokéball y llamó a Braixen. La velocidad de Braixen no era lenta, pero estaba lejos de igualar la de Chen Shen. Si necesitaban escapar rápidamente en cualquier momento, llamar a Braixen era la mejor decisión. Los dos determinaron brevemente su dirección y avanzaron hacia el norte. Que Trapinch tenga cuidado y preste más atención a las fluctuaciones de energía que nos rodean. No quiero que me trague de repente un Onix que aparece de la nada. ¿Oíste eso, Trapinch? Ten mucho cuidado, por favor. Gua. Por cierto, ¿estás seguro de que no quieres especializarte en un solo tipo? Wu Guan miró a Chen Shen a su lado. La energía de una persona es limitada y el conocimiento que puede poseer también es finito. Por lo tanto, algunos entrenadores optan por capturar solo Pokémon del mismo tipo. Estos Pokémon comparten rasgos más o menos similares, y al aprovechar estas similitudes de manera efectiva, un entrenador puede reducir significativamente la energía que necesitan gastar. Ya veremos. Chen Shen aún no había decidido si especializarse en un tipo. Al fin y al cabo, era un hombre con amplios intereses. En ese momento, un sonido retumbante resonó, interrumpiendo la conversación y los pensamientos de los dos. Los dos se miraron, comprendiendo el significado del otro. Caminando con cautela hacia la fuente del sonido, pronto apareció ante ellos un valle desolado. En el valle, 3 Onix asediaban a un miembro de su especie mucho más grande que ellos. Un Onix normal mide unos 8,8 metros de altura, pero ese Onix gigante media al menos el doble. En comparación, esos 3 Onix parecían menores. Sin embargo, tanto Chen Shen como Wu Guan sabían que para determinar la edad de un Onix, había que fijarse en los bordes afilados de las rocas de su cuerpo. Cuanto más marcados eran los bordes, más joven era, y viceversa. Aunque ese Onix gigante era enorme, los bordes de su cuerpo eran muy afilados, lo que indicaba que no era muy antiguo. En contraste, las rocas de los 3 Onix que lo atacaban eran muy lisas, como si hubieran sido pulidas con el tiempo. Entonces, ¿es esto lo que pasa cuando tienes 8 años? Chen Shen inexplicablemente pensó en un viejo meme, pero sus pensamientos no afectaron la batalla entre los Onix. Uf. Rugió el gigantesco señor supremo Onix, desatando enormes rocas que se estrellaron contra sus 3 parientes. Los 3 atacantes de Onix no se quedaron atrás y también invocaron rocas enormes para contraatacar. Cada roca lanzada por el señor supremo Onix era mucho más grande que las rocas invocadas por los 3 Onix mayores. Sin embargo, como los Onix mayores eran más numerosos, el intercambio de golpes fue parejo. Este Overlord Onix realmente hace honor a su título. Ambos bandos usan Rock Slide, pero se defiende bien contra 3 por sí solo, murmuró Wu Guan con ligero asombro desde un costado. Sin embargo, Chen Shen miró atentamente detrás del señor supremo Onix, hacia las profundidades del valle. Recuerdo que dijiste que este Overlord Onix es parte de una pareja, ¿verdad? Chen Shen le preguntó a Wu Guan en voz baja. Sí, está en los datos. Normalmente, el entrenador que proporcionó la información podría haber derrotado a un tal Overlord Onix. Pero más tarde en la pelea, el compañero del Overlord Onix salió a ayudar, por lo que tuvieron que retirarse. La voz de Wu Guan se apagó al mirar a Chen Shen. Sus ondas volvieron a sincronizarse. Chen Shen señaló con la cabeza hacia las profundidades del valle. Trapinch, encaramado en su cabeza, también inclinado, comprensivo. Espera un poco más, dijo Wu Guan para detenerlo, sacando un teléfono del bolsillo para tomar una foto de la batalla cercana. Luego comenzó a esperar el resultado de la llamada.
Chen Shen también se tranquilizó, esperando en silencio el arreglo de Wu Guan. Al poco tiempo, el teléfono de Wu Guan mostró los resultados. El Overlord Onyx era de nivel 41, mientras que los tres mayores eran de nivel 45. Wu Guan reflexionó sobre un momento y abandonó un plan. Mientras tanto, Chen Shen vigilaba constantemente la situación en el campo. Ahora ambos bandos usaban cola de hierro. 4 enormes colas de roca, envueltas en energía, chocaban entre sí, produciendo estruendos. Pero cualquiera con un poco de discernimiento podía ver que el Señor Supremo Onix tenía la ventaja absoluta. No tardaría en ganar la batalla. ¿Tienes alguna buena arma tipo roca? Wu Guan le dio un codazo a Chen Shen. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Chen Shen estaba confundido, pero rebuscó en su mochila y sacó 2 cajas de Pokébloques adecuadas tanto para tipo tierra como roca. Pokémon. Explicó. Las cajas especiales para Trapinch eran demasiado caras, así que no las traje. Solo traje estas 2 cajas más baratas. Se suponía que sería un pequeño refrigerador para Trapinch en el camino, pero hemos tenido tanta prisa que no he tenido tiempo de alimentarlo. Basta. Wu Guan ascendió y soltó a Braixen. Le explicó sus ideas y su plan a Chen Shen. Aunque Chen Shen pareció sorprendido, aceptó la idea. Mientras ambos hablaban, el Overlord Onix terminó la batalla con un cabezazo de doble filo. Mientras los 3 Onix mayores se alejaban derrotados, Chen Shen inmediatamente hizo su gran entrada. Tras finalizar la batalla, el Onix tenía algunas cicatrices en el cuerpo, pero estas solo le daban un aspecto más majestuoso. En ese momento, el Señor Supremo Onix miraba con desprecio al humano y al Trapinch que tenía delante. Chen Shen se movió lentamente frente al Señor Supremo Onix y abrió una caja de Pokébloques. Sacó uno para alimentar a Trapinch y tiró el resto al suelo. En cuanto se abrió la caja de Pokébloques, el Señor Supremo Onix abrió los ojos de par en par. Sintió una atracción sin precedentes. Al ver que Trapinch no presentaba reacciones tóxicas ni adversarios tras comerlo, abrió la boca de inmediato y se tragó los Pokébloques junto con un poco de tierra. Para los Pokémon salvajes, cualquier manjar elaborado por humanos era como una droga que los dejaba intoxicados. Chen Shen había obtenido la aprobación preliminar del Señor Supremo Onix. Este era el primer paso del plan de Wu Guan. Ahora dependía de la actuación de Chen Shen. Wu Guan comprendió bien que los Pokémon salvajes eran mucho más ingenuos que los que convivieron con humanos durante mucho tiempo. Y la poderosa pareja de los señores supremos Onix no era algo que ellos dos pudieran vencer ahora mismo. Así que, si la fuerza no funcionaba, debían usar un enfoque suave. Wu Guan quería que Chen Shen se comunicara con la pareja del señor supremo Onix, y que Trapinch sirviera como prueba física de que Chen Shen tenía la capacidad de cuidar bien de su descendencia. Chen Shen respiró hondo y dijo: vine aquí porque quiero adoptar a tu hijo. Lo que acabo de darte es solo comida común y corriente. Tu hijo podrá probar comida aún mejor cada día. Puedes ver por mi Trapinch que este niño está muy bien alimentado. Te garantizo que tu hijo estará al mismo nivel que él. Nunca haré favoritismo. Y de vez en cuando, puedo traer a tu hijo para que lo veas. En ese momento, podrás ver su crecimiento. Sin duda, puedo hacer que tu hijo supere tus logros actuales. Trapinch estaba a su lado, traduciendo y dando explicaciones complementarias. Al principio, al escuchar la primera frase, el señor supremo Onix se enojó un poco. Pero al escuchar el largo discurso de Chen Shen, recordar el delicioso sabor de su boca y observar atentamente el cuerpo claramente sobrenutrido de Trapinch, comenzó a reflexionar. En ese momento, otro Overlord Onix ligeramente más pequeño apareció lentamente desde las profundidades del valle, mirando con cautela a Chen Shen. Justo cuando estaba a punto de rugir, fue interrumpido por su compañero. El compañero del señor supremo Onix lo miró confundido, mientras Chen Shen abría la otra caja de Pokébloques, los esparcía por el suelo y retrocedía. Al oler esa fragancia única, el recién llegado Overlord Onix miró fijamente la pila de Pokébloques, pero permaneció impasible. Uf. Cuando su compañero la llamó para indicarle que no había problema, ella tampoco pudo evitar tragarse los Pokébloques junto con la tierra. Al saborear el exquisito sabor, también se embriagó con la exquisitez de la comida. Al recuperar la conciencia, los dos Overlord Onix comenzaron a discutir con varios gruñidos. De vez en cuando, miraban a Chen Shen, quien estaba algo confundido. Sin embargo, a los ojos del Overlord Onix, Chen Shen estaba envuelto en una profunda energía azul.
Podían sentir las emociones más sinceras de Chen Shen a través de esa energía y ver sus ojos inocentes e impolutos. La pareja pronto llegó a un acuerdo y llamó a sus crías. Poco después, un onix, algo pequeño comparado con el enorme tamaño de sus padres, apareció en la entrada del valle. Los dos señores supremos onix bajaron la cabeza y empujaron a su cría de pocos meses hacia Chen Shen, gruñéndole. Chen Shen no entendía por qué todo sucedió tan rápido, pero aún así lo aceptó. Sígueme y tendrás comida y alojamiento. También te entrenaré para que seas el onix más fuerte del mundo, ¿qué te parece? Uga. Bien, tienes espíritu. Vamos, Pokéball. Maricón. Atrapó un onix. ¿Estás seguro de que este plan funcionará? No puedo estar seguro. Mierda. Y aún así te atreviste a dejarme ir. Tranquilo, relájate. Antes que nada, Pokémon como Onix básicamente no tienen otros Pokémon en su dieta. Aunque lo hicieran, solo comerían Pokémon de tipo roca como Geodude. Entonces, ¿cómo puedes estar completamente seguro de que no querría probar un poco de carne para variar? Mírame a los ojos. Yo. Oye, para ahí. Escúchame. Primero, los Pokémon cerca de asentamientos humanos no suelen atacar a los humanos de forma proactiva. Si lo hicieran, los habrían eliminado hace mucho tiempo. Cualquier criatura que crezca, por estúpida que sea, adquirirá el sentido común. Así que, mientras no lo provoques deliberadamente, no nos atacará. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es bastante común. Los Pokémon salvajes, especialmente aquellos que viven cerca de los humanos, si pudieran encontrar un entrenador adecuado, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Después de todo, ¿quién no querría un trato que le proporcione comida y alojamiento, le haga más fuerte e incluso le ayude a encontrar pareja? Especialmente en el caso de los Pokémon que ponen huevos, no es raro que confíen sus crías a un entrenador por el bien de su futuro. Tercero, ¿lo olvidaste? Tienes poder aura, aunque aún no puedas usarlo activamente. Tu habilidad pasiva por sí sola puede hacer que los Pokémon salvajes bajen la guardia y perciban tus emociones. Esa es la clave. Así que creo que puedes intentarlo. Además, ya liberé a Braixen. Si ese Overlord Onix realmente intenta atacarte, puedes usar hipnosis en cualquier momento. Consigas o no, con tu velocidad, podrás escapar con éxito. El largo discurso de Wulguan convenció a Chen Shen. Así, Chen Shen implementó el plan de Wulguan y se adelantó para comunicarse con la pareja del señor Supremo Onix. Sin embargo, ni siquiera Wulguan esperaba que el plan saliera tan bien. En casa, Chen Shen aún sentía que era algo surrealista. Se acarició el cinturón. Donde originalmente solo había una Pokébola de Trapinch, ahora había una Pokébola roja y blanca adicional. Esa era la residencia de Onix durante la batalla. Señor Supremo Onix. Género. Masculino. Tipo. Roca, tierra. Nivel. 21. Habilidad. Armadura débil. Habilidades. Cabezazo de doble filo, explosión de roca, pulido de roca, golpe pesado, guardia amplia, cola de dragón, aliento de dragón, placaje, rizo de defensa. TSK. Chen Shen chasqueó la lengua. A juzgar solo por la información que mostró su teléfono, este Onix sin duda podría considerarse excelente. Salió de la casa a un espacio abierto y liberó a Onix. Al instante, sintió como si una montaña hubiera aparecido ante él. ¡Puaj! Onix bajó la cabeza para mirar a su entrenador, y Chen Shen puso su mano sobre su cuerpo. ¿Eres tan grande? ¿Estás seguro de que solo tienes unos meses? Urg. Está bien, está bien. Seré tu entrenador a partir de ahora. Trabajamos duro juntos, Onix. Urg. Las vacaciones terminaron y el lunes maligno llegó de nuevo. Chen Shen y Wulguan regresaron a su vida escolar. Que Chen Shen consiguiera un segundo Pokémon no provocó un gran revuelo. Todo el mundo simplemente echó un vistazo. Oh, tienes un segundo Pokémon. Y eso fue todo. Durante su estancia en la escuela, las autoridades escolares le realizaron otro examen físico a Onix y le dieron algunas sugerencias para su desarrollo futuro. En la enfermería de la escuela, seguía la misma profesora criadora. La forma evolucionada de Onix, Steelix, tiene una defensa física extremadamente alta, por lo que este debería ser el enfoque principal de su entrenamiento. Pero ojo, Onix y Steelix no son muy rápidos. Si es posible, es mejor atrapar un Pokémon que sepa espacio raro. Puede aumentar mucho su fuerza.
El maestro seguía escribiendo mientras hablaba, y Chen Shen seguía tomando notas mientras escuchaba. La memoria humana es limitada, y como transmigrador, Chen Shen no podía recordar los métodos de cultivo de cada Pokémon. Se requirió de sabiduría de los sabios y experiencia acumulada con el tiempo para hacer a los Pokémon más fuertes. Al salir de la enfermería, Chen Shen pretendía irse directo a casa. Sin embargo, en la puerta de la escuela, vio a muchos estudiantes reunidos alrededor del tablón de anuncios. Hola, compañero de escritorio, ¿qué pasó? Ya están todos reunidos. La persona a la que Chen Shen preguntó se llamaba Liu Junio, su compañero de escritorio. Tenían una buena relación, y al ser detenido por Chen Shen, respondió directamente a su pregunta. El torneo interclase de P.K. está previsto para finales del mes que viene. El Rey Venenoso ya lo mencionó en clase hace un momento. Rey Venenoso, su maestro de aula el Dr. Chen, es un entrenador de nivel superior especializado en Pokémon de tipo veneno. ¿Tan pronto? ¿Quién representa a nuestra clase? El Rey Veneno dijo en el grupo de la clase que tendremos una batalla interna durante una clase antes de la competencia del próximo mes. Irán 6 personas en total. El más fuerte irá. ¿Solo 6 plazas? Parece que no hay suficientes en nuestra clase. Cuéntamelo. Otras clases tienen 2 o 3 fuertes y 2 o 3 débiles. Mira nuestra clase. Cada uno tiene una habilidad única. Solo entre los Pokémon iniciales, están Monferno de Liuji, Marshtomp de Xianbai y mi propio Servine. Además de todos los demás oponentes poderosos, ¿cómo se supone que vamos a competir? Cuéntamelo. Chen Shen y Liu Junio conversaron un rato antes de irse a casa. Después de cenar, Chen Shen llegó a Wuguan, quien había venido a comer gratis, al centro Pokémon para un entrenamiento especial. Actualmente, los niveles de los Pokémon en manos de Chen Shen y Wuguan son los siguientes. Trapinch, nivel 26. Braixen, nivel 27. Onix permanece sin cambios. En cuanto al nivel, los compañeros del mismo curso no suelen diferir en más de 5 niveles. Cuando la diferencia de nivel es pequeña, la batalla depende de las órdenes del entrenador y de la ejecución de las habilidades del Pokémon. Actualmente, tanto Trapinch como Braixen necesitan alcanzar el nivel 36 para evolucionar. En cuanto a la situación actual de Onix, está lejos de alcanzar su límite, por lo que evolucionar ahora no es la mejor decisión. Por lo tanto, para afrontar mejor la competición dentro de un mes, es imprescindible un entrenamiento especial. Chen Shen consideró que su nivel de entrenamiento era mediocre. No tan bueno como el mejor, pero mejor que el peor. Como su propia habilidad no era lo suficientemente alta, tuvo que confiar en la fuerza bruta del Pokémon. Actualmente, el método de combate de Trapinch es usar Dig para pasar al subsuelo, sellar la entrada con Sandtomb y luego arrastrar al oponente a la arena para asfixiarlo. Pero el problema también es obvio. Al igual que el Chimchar de Liu Ji de entonces, usamos brasas para calentar la arena hasta que Trapinch no pudo soportarlo y tuvo que saltar. Por la misma lógica, si el oponente usa rayo hielo o pistola de agua, el efecto sería similar, sin mencionar que el Trapinch de tipo tierra es el doble de débil a los tipos agua y hielo. Si el oponente es de tipo volador, el Trapinch no evolucionado lo tendrá aún más difícil. No importa si consigue el primer movimiento con ráfaga, pero si no, la partida está prácticamente acabada. Además, Onix aún no cuenta con una estrategia de combate viable. Es posible que Wuguan ni siquiera consiga un puesto en la alineación de su clase, por lo que un entrenamiento especial es urgente. Onix, por favor demuestra los movimientos que conoces uno por uno. Abuela. En el campo de entrenamiento para entrenadores del centro Pokémon, Chen Shen habló con Onix. Mientras Onix mostraba sus movimientos, Chen Shen observaba y empezó a pensar en estrategias de combate. En los juegos, los Pokémon están limitados por la restricción de 4 movimientos. Esto, en cierta medida, limita el rendimiento de los Pokémon, pero también añade mucha diversión al juego. Pero los juegos son juegos y la realidad es la realidad. En realidad, los Pokémon no están limitados a 4 ranuras de movimiento. En teoría, pueden usar todas las que quieran, pero nadie lo hace. La energía de cualquier criatura viviente es limitada. Esto se aplica tanto a los humanos como a los Pokémon.
En términos generales, según los años de experiencia acumulada, los Pokémon normalmente dominarán de 2 a 3 movimientos de mejora, de 5 a 7 movimientos de ataque, de 1 a 2 movimientos de debilitación y de 1 a 2 movimientos especiales con el cultivo y entrenamiento de un entrenador. Movimientos como Focus Energy y Dragon Dance que fortalecen los propios atributos son considerados movimientos de mejora. Los movimientos que atacan directamente al oponente son movimientos de ataque. Roar y Tail Whip son movimientos de debilitamiento. Protect y Trick Room son considerados movimientos especiales. Claro que hay excepciones. Nada en este mundo es absoluto. Pero la mayoría de la gente, sin duda, sigue esta experiencia, simplemente porque les impide cometer errores y causar consecuencias inevitables. Chen Shen no se consideró genio ni a sí mismo ni a sus Pokémon. Así que su objetivo era simple. Hacer que sus Pokémon fueran más hábiles con sus movimientos. El tipo agua más joven, la élite de los 4 élite de la actual región de Donghua, estaba en la competencia de élite en aquel entonces. Fue debido a que sus Pokémon eran más hábiles con sus movimientos que pudieron asestar un golpe fatal en el momento decisivo, derrotando al Pokémon de tipo agua anterior. Élite y ocupando el puesto con éxito. El cambio de posición de élite provocó un gran revuelo e impacto en todos los sectores de la sociedad. Chen Shen, como era de esperar, le había prestado atención, por lo que prefería que sus Pokémon conocieran menos movimientos, siempre que pudieran ejecutarlos con total maestría. Grea. Para entonces, Onix ya había lanzado todos los movimientos que conocía. Actualmente, entre los movimientos que Onix conoció, había 4 de ataque en los que era más hábil. Rock Slide, Tackle, Smackdown y Double Edge Headbutt. Los demás solo podrían describirse como conocidos. Luego estaban los movimientos de mejora Defense Curl y Arden. No tenía movimientos de debuffing, pero en cuanto a movimientos especiales, tenía Wide Guard. En los juegos, puedes proteger a todos los aliados de un ataque una vez. Pero en realidad, muchos entrenadores veteranos han ideado varios trucos. Por ejemplo, usar el movimiento Tormenta de Arena para cubrir los rastros del uso de guardia ancha, y luego bloquear el ataque de un oponente mientras simultáneamente se inflige un golpe crítico. O, por ejemplo, usar la defensa dual de guardia amplia y protección mientras se lanza contra el oponente para golpearlo. Los ejemplos son innumerables. Como dice el dicho, la ficción necesita lógica, pero la realidad no. Los predecesores ya habían allanado el camino para las generaciones futuras. En la etapa actual, Chen Shen también había decidido aprender de la experiencia de sus predecesores. Ven aquí, Onix. A ver si puedes usar las rocas de Rock Slide o Smackdown para rodearte el cuerpo. Trapinch, ven y aprende tú también. Deberías aprender Rock Slide, ya que recuerdo que aún no lo sabes. Gua. Abuela. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Sin darme cuenta, los grandullones ya eran un mes mayores. Pero cuando ese día finalmente llegó, todos se sintieron atormentados cada segundo, solo esperando que el Rey Veneno entrara al salón de clases y anunciara el inicio del torneo de selección de lugares. El profesor de cultura en el podio los miró con los ojos casi desorbitados. Sonrió al recordar su juventud pasada mientras les daba la charla. Chen Shen apoyó la cabeza en las manos. Parecía escuchar atentamente, pero su alma hacía tiempo que se había ido quién sabe dónde. No solo Chen Shen, sino la mayoría de la clase estaba así, esperando al Rey Venenoso. El Dr. Chen llegará pronto. Cuando el Dr. Chen entró al aula, lo que vio fue la mirada distraída de todos en la clase. Es hora de terminar la clase, maestro Li. La voz del Dr. Chen no solo interrumpió la clase del maestro Li, sino que también logró despertar a los estudiantes distraídos. Vamos, estudiantes. ¡Guau! Ahora comenzará la agrupación, con 6 grupos en total. Quien ganará al final representará a nuestra clase en la batalla. ... Grupo 3. Chen Shen contra Chai Junio. Por favor, entren a la arena lo antes posible. B. Onix. B. Elekid. Grea. En. El Elekid de Chai Junio estaba claramente muy bien entrenado. Comparado con sus contrapartes salvajes, medio 1 metro. Pero cuando el Elekid de 1 metro de altura miró al Onix que había crecido hasta los 8 metros, se giró para mirar a su entrenador. Sus ojos desamparados y confundidos parecían preguntar: ¿este es mi oponente? Chai Junio giró la cabeza y tosió 2 veces, evitando la mirada del Elekid que se había convertido en una pequeña mirada resentida.
Los estudiantes que observaban desde un lado también comenzaron a discutir el tamaño de Onix. Es enorme. ¿De verdad solo tiene unos meses? ¿Cómo lo atrapó Chen Shen? Lo escuché mencionarlo antes, pero no esperaba que lo subestimara. La mayoría de los estudiantes que observaban expresaron sorpresa por el tamaño de Onix, pero no estaban demasiado sorprendidos. Habían visto mucho en Internet. Incluso para Overlord Onix, si buscabas, podías encontrar decenas de miles de vídeos relacionados. Comparado con ellos, el Onix de Chen Shen aún era un poco pequeño para su tamaño actual. La mayoría de los que lo vieron simplemente expresaron un poco de sorpresa al verlo en realidad. Después de la sorpresa, no fue nada. Junto con la campana de inicio, ambos lados dieron órdenes simultáneamente. Ataque rápido para cortar distancias, luego corte cruzado. Si recibes daño, abandona el ataque y escapa rápidamente. Doble equipo, luego terremoto. Agitando los puños, el equipo se vio envuelto en una luz blanca y se abalanzó sobre Onix. Pero para cuando llegó a Onix, este se había dividido en tres. Tres Onix casi idénticos se pararon justo frente a el equipo. El equipo se asustó al instante y quiso retirarse estratégicamente, pero los tres Onix ya habían alzado la cola simultáneamente para activar terremoto. De repente, todo el escenario de batalla comenzó a vibrar. El objetivo del ataque, el equipo, no escapó del golpe y fue golpeado hasta quedar mareado y ver estrellas. Ahora, usa tu máximo poder Rock Slide para acabarlo. Abuela. Acompañado por la caída de enormes rocas, se levantó una nube de polvo. Al disiparse, reveló al Elekid, que ya había perdido su capacidad de combate. La primera batalla entre Chen Shen y Onix terminó con un knockout de 3 movimientos sobre Elekid. ¿Pero era débil Elekid? En absoluto. Simplemente su defensa física era débil, además de ser doblemente débil contra los Pokémon de tipo tierra, y sus propios ataques eran inmunes a Onix. Esto llevó a que el equipo fuera noqueado por Onix al instante. Si el equipo no se hubiera encontrado con un tipo Pokémon tierra, el resultado habría sido sin duda diferente. Pero Chai Junio tuvo mala suerte. Se enfrentó a un Pokémon de tipo tierra. Pokémon desde el principio en ambas ocasiones. El solo hecho de contrarrestar directamente su especialidad era realmente suficiente para hacer reír y llorar al mismo tiempo. Chen Shen contra Chai Junio. Onix gana, así que el ganador es Chen Shen. Chen Shen derrotó a Chai Junio. Mientras tanto, los primeros vencedores surgían de los otros grupos, uno tras otro. Chen Shen echó un rápido vistazo a su alrededor para tener una idea de la situación antes de volver su atención a los oponentes de su propio grupo. Un mes de escuela fue suficiente para que los compañeros se familiarizaran entre sí, permitiendo que cada uno encontrara su propio lugar y se formara impresiones iniciales de los demás. Hasta donde Chen Shen podía ver, solo había 2 personas en todo el tercer grupo que podrían ser capaces de derrotarlo. Uno se llamaba Fen Min, cuyo Pokémon era un Lombre. El otro se llamaba Li Wenbo, cuyo Pokémon era un Lapras. En las primeras etapas, antes de que se mejore la resistencia de un Pokémon, las ventajas de tipo son uno de los elementos clave para la victoria. Actualmente, en el tercer grupo, solo estas 2 personas requerían que Chen Shen fuera cauteloso. En cuanto a los demás, no había absolutamente ninguna razón para preocuparse. Mientras Chen Shen estaba reflexionando sobre sus planos de batalla, los estudiantes de su grupo también estaban pensando activamente en estrategias para enfrentarlo. Chen Shen parece común y corriente desde cualquier punto de vista, pero cada uno de sus Pokémon es más único que el anterior. He oído que su Onix es un Pokémon Overlord, y su evolución final es Flygon, de tipo tierra/dragón. Para vencerlo, por ahora no hay ningún método especial, salvo las ventajas de tipo. Esta era la impresión que los miembros de la clase 3 tenían de Chen Shen. Para ellos, Chen Shen era como un erizo. Solo encontrando la manera de alcanzar esa tierna barriga podrían derrotarlo. Y los 2 individuos que Chen Shen había mencionado también estaban pensando en estrategias de mando. Después de todo, no querían que sus Pokémon experimentaran la sensación de ser Boy y Kao. La clase tenía un total de 48 miembros, divididos en 6 grupos de 8. Actualmente, debido a la suerte del sorteo, los 2 que preocupaban a Chen Shen habían ganado sus primeras rondas en grupos separados. Así que, incluyendo a una persona que solo estaba allí para completar el grupo, los 4 lucharían 2 veces más para determinar al ganador. Desafortunadamente, Chen Shen no se topó con el estudiante que solo estaba allí para completar los números.
En cambio, se topó con Feng Min, mientras que el otro estudiante, Li Wenbo, se enfrentó al estudiante de relleno. Ahora, Chen Shen contra Feng Min. Que comienza la batalla. Vamos, Onix. Usa deslizamiento de rocas. Falso. ¿Qué? Chen Shen se sobresaltó al escuchar la orden de Feng Min. Pensó en que Onix cambiara su movimiento, pero ya era demasiado tarde. En un instante, el hombre apareció justo frente a Onix desde su posición original. Con una bofetada en la cara de Onix, logró derribarlo al suelo con fuerza bruta. Sin embargo, tras un mes de duro entrenamiento, Onix había crecido naturalmente. Al caer, Onix aprovechó el impulso para azotar con la cola y golpear al hombre con fiereza. ¡Pum! Estallido. Acompañados por los fuertes sonidos de Onix golpeando el suelo y el hombre saliendo volando, tanto Chen Shen como Feng Min parecían serios mientras esperaban ver el estado de sus Pokémon. Rugido. Onix levantó la cabeza y dejó escapar un rugido. El hombre se esforzaba por levantarse del suelo. Aunque no usamos ninguna habilidad, las estadísticas básicas de Onix por sí solas le habían asestado un duro golpe. ¿Estás bien, hombre? ¿Aún puedes luchar? Entonces, pistola de agua y sanguijuela. Doble equipo y chillido. Rugido. Después de trepar, el hombre disparó una pistola de agua al Onix oponente desde la distancia mientras simultáneamente condensaba una semilla de sanguijuela en su mano para mezclarla con la pistola de agua, atacando a Onix de una vez. Sin embargo, la velocidad de Onix seguía siendo superior. Para cuando el hombre atacó, ya había lanzado doble equipo, no solo esquivando con éxito la pistola de agua y la semilla sangradora, sino también usando chillido para romper el ritmo de la ofensiva, dejando al hombre agachado en el suelo, dolorido, tapándose los oídos. Al ver que el chillido fue efectivo, Chen Shen comenzó oficialmente su contraataque. Filo de piedra, luego cabezazo de doble filo. Rocas afiladas impactaron al hombre, causándole aún más daño y evitando represalias repentinas. Rápido, esquívalo, hombre. El hombre, quien había sido enviado a volar por el filo de piedra, escuchó las palabras de su entrenador y subconscientemente giró hacia la derecha para esquivar. Auge. El cabezazo de doble filo de Onix impactó con fuerza donde acababa de estar el hombre. Aterrorizado por la fuerza, el hombre se puso de pie de un salto y se alejó rápidamente de Onix. Corrió a un lugar que parecía seguro antes de darse cuenta de una palmadita en el pecho con miedo persistente. No solo el hombre estaba asustado. Incluso Feng Min se sobresaltó. Si ese golpe de ahora hubiera acertado, el hombre habría quedado fuera del combate inmediatamente, pensó Feng Min. Pero también se dio cuenta de que esta era una buena oportunidad. Onix, cuyo cabezazo de doble filo había fallado, ahora sufriría daño por retroceso de su propia habilidad. Feng Min creyó que podía hacer que el hombre contraatacara, y así lo hizo. El hombre, ventisca. Habiendo recuperado la compostura, el hombre escuchó la orden de su entrenador y, sin pensarlo dos veces, exhaló una ventisca hacia Onix. Usa excavar para esquivar. Antes de que la ventisca pudiera atacar, Onix se enterró en el suelo. Onix acababa de ver al hombre abrir la boca para exhalar algo y se sumergió de inmediato sin dudarlo un instante. Tras desaprovechar esta gran oportunidad, Feng Min no se desanimó. Después de todo, dada la situación actual, el hombre no era rival para Onix, así que esta era solo una batalla final. Onix, 1, 2. Gritó Chen Shen hacia la arena. Esta voz angustió de inmediato a Feng Min, quien le dijo al hombre que tuviera cuidado. Justo cuando el hombre adoptó una postura defensiva, Onix emergió del suelo bajo sus pies, lanzando al hombre por los aires. Después, usamos excavar para volver a la clandestinidad. El hombre solo quería levantarse del suelo cuando se dio cuenta de que sus extremidades comenzaban a hundirse en la tierra. La tumba de arena se había usado silenciosamente durante el ataque de Onix. Al volver a enterrar, Onix liberó otra tumba de arena. Arrastró al hombre completamente bajo tierra, asfixiándolo hasta que perdió la capacidad de luchar. En realidad, la derrota de Feng Min y el hombre fue bastante desafortunada. Si su resistencia hubiera sido mayor, podría haber usado una habilidad para escapar de las arenas movidas, como usar una pistola de agua de alta potencia para limpiarlas, pero el resultado ya estaba decidido. Onix había ganado una vez más. Tras la victoria de Onix, el duelo en el otro lado del campo también terminó. Pero para sorpresa de Chen Shen, el ganador no fue Li Wenbo, a quien esperaba inicialmente, sino ese estudiante de relleno.
En el escenario, el Lapras, con el cuerpo cubierto de quemaduras por el fuego, yacía en el suelo. Al otro lado, el ganador, de pie, era un Tauros negro con varios mechones de pelo rojo en el cuello. Tauros, raza de fuego. Este era el siguiente oponente de Chen Shen. Chen Shen miró de reojo a los Tauros, raza de fuego. Como había estado en la batalla, no entendía bien cómo habían ganado. Pero alguien definitivamente lo sabía. Chen Shen dirigió su mirada hacia cierta persona aburrida del cuarto grupo. Lapras no puede luchar. Onix gana, por lo que el vencedor es Chen Shen. Chen Shen frunció el ceño mientras miraba al Tauros, raza de fuego, haciendo alarde en el escenario, comenzando a recordar información sobre él. Debido a los diferentes entornos vitales, los Pokémon adquieren distintas formas regionales según su entorno. Este Tauros es un ejemplo de ello. El Tauros, raza llama, es una de las 3 formas regionales de Tauros en Paldea. Su tipo cambia de normal a lucha y fuego. En combate, su rendimiento es ligeramente superior al de su forma original y a las otras 2 formas regionales. Normalmente, tiene 3 habilidades. Intimidar, punto de ira y rumiar. Entre ellas, la habilidad principal para las batallas suele ser intimidar. Claro que hay algunos especialistas que usan otras habilidades, pero intimidar es la habilidad estándar para el juego competitivo. Pensando en esto, Chen Shen no se detuvo y caminó directamente hacia Liu Junio. En ese momento, Liu Junio estaba considerando estrategias de batalla y no notó la llegada de Chen Shen. Chen Shen extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro, haciendo que Liu Junio volviera a la realidad. No has tenido un partido ahora. ¿Te fijaste en ese chico que está en el mismo grupo que yo? ¿Cómo ganó? Chen Shen no perdió el tiempo y le preguntó directamente. ¿Te refieres a Luo Shu? ¿Aquel que, como tú, superó una desventaja de tipo para derrotar a Lapras? La mente de Liu Junio dio vueltas y comprendió de inmediato por qué había venido Chen Shen. Es normal que no conozcas a Luo Shu. Suele ser muy discreto. Salvo 2 o 3 amigos cercanos, para todos los demás es solo un conocido. Escuché que su familia cría tauros. Decenas de millas de ellos, aparentemente. ¿Y cómo gané? Es sencillo. Liu Enbo probablemente quería que su Lapras usara rayo hielo para desviar la atención a distancia y congelar el campo, luego encontrara la manera de hacer resbalar a Tauros y finalmente lo rematara con hidrobomba como una muerte lenta por 1000 cortes. Pero aunque su plan era hermoso, la realidad resultó ser exactamente la opuesta. Al principio, Lapras se sintió intimidado por Tauros. Luego llegó cara aterradora, seguida de carga llameante para acortar la distancia, y una combinación de presión corporal y combate cuerpo a cuerpo casi lo deja inválido. Si no fuera porque Lapras estaba en un nivel más alto y salió de él a tiempo para dar una última pelea, habría terminado incluso más rápido que tú. Tras obtener información sobre la batalla de Tauros de Liu Junio, Chen Shen se formuló una decisión provisional. No podía permitir que Tauros se acercara. Onix no temía los movimientos de tipo fuego de Tauros, raza de fuego, ya que su resistencia media era suficiente para contrarrestarlos. Sin embargo, los movimientos de tipo lucha eran definitivamente inaceptables. Si impactaban, combinados con el excelente ataque y velocidad de Tauros, estadísticas base, podrían derrotar completamente a Onix. ¿Y qué hay del cambio a Trapinch? Una vez que un concursante decide participar, no puede cambiar de Pokémon a mitad de camino. Esto es para evitar que los entrenadores con varios Pokémon utilicen tácticas de relevancia y para proteger los intereses de los demás concursantes. Sin embargo, Onix tenía sus posibilidades, ya que Tauros, raza de fuego, es doblemente débil a los ataques tierra. Así que todo se reduciría a su rendimiento en combate. Ahora, Chen Shen contra Luo Shu. Los Pokémon de ambos bandos son Onix y Tauros. Que comience la batalla. Cara de miedo. Chillido. Tauros, raza de fuego, emitió un rugido, activando con éxito el movimiento cara aterradora. Sin embargo, Onix presionó las mandíbulas tras recibir el golpe y emitió un chillido penetrante que provocó que Tauros también pateara de dolor. Roca pulida, luego terremoto. El sonido penetrante cesó abruptamente, y Onix quedó envuelto en una luz blanca, como si todos sus bordes dentados estuvieran siendo pulidos. Entonces, justo cuando Tauros recuperó la visión y se preparó para atacar, se lanzó terremoto. Retumbar. Retumbar. Los estruendosos sonidos del terremoto resonaron uno tras otro, durando varios minutos antes de cesar.
Al asentarse el polvo, Tauros se levantó en un estado lamentable. Sus ojos bovinos parecían escupir fuego y su expresión furiosa sobresaltó a Onix una vez más. Los PV de Tauros no son especialmente altos. Podría haber sido derrotado. Sin embargo, su alta defensa física de 105 lo salvó. En este momento, aunque Tauros había usado Scariface para reducir la velocidad de Onix, Onix había logrado recuperar su velocidad usando Rock Polish. Aunque Tauros estaba herido, su temperamento se había enfurecido. La mayoría de los Tauros son muy testarudos, así que la lesión no afectó su velocidad en lo más mínimo. Si bien Tauros posee una alta defensa física, es débil ante ataques de tipo tierra. Si recibiera otro terremoto, seguramente perdería su habilidad para el combate. Luo Shu frunció ligeramente el ceño. Si quería ganar, Tauros absolutamente no podía soportar otro ataque con el mismo poder que terremoto. Trabaja y luego carga con llamas. Siguiendo la orden de Ludo Shu, Tauros fue envuelto en una luz blanca, y luego todo su cuerpo se envolvió en llamas mientras cargaba contra Onix. Warcap aumentó su ataque, mientras que Flame Charge aumentó su velocidad. Viste remoto. Chen Shen no iba a dejar que Onix se quedara allí parado sin hacer nada. Espera. Usa resistencia así. Gritó Ludo Shu. Resistencia conservó los últimos PS de Tauros. Tauros también aumentó significativamente su resistencia a los ataques, cargando justo frente a Onix y derribándolo. El tamaño de Onix era tan grande que recibió el golpe de frente, lo que solo provocó que su cuerpo se deslizara hacia atrás. Si hubiera sido un oponente más pequeño, Tauros lo habría mandado a volar. El Onix, derribado, se estrelló contra el borde de la arena con un fuerte estruendo y cayó al suelo. Sin embargo, su condición todavía era buena. Levantó la cabeza y la sacudió, aparentemente ileso. Por otro lado, aunque Tauros había usado resistencia para mantenerse en la lucha, era como una vela parpadeante en el viento. En cuanto Onix se recupere, podría ser derrotado. Algo no anda bien. Esto es más que sospechoso. La intuición de Chen Shen le decía que algo iba muy mal. Le decía que Luo Shu aún tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Rápido, usa cola de hierro. Chen Shen reaccionó rápidamente, gritando para que le diera el golpe final a Tauros. Rápido, Endeavor. Aborda. Casi simultáneamente, las órdenes de Ludo Shu se gritaron con la misma velocidad. El toro y la serpiente usaron sus movimientos simultáneamente para atacarse mutuamente. Tauros golpeó primero a Onix. Estuvo a punto de destruirle uno de sus segmentos corporales. Onix sintió un dolor inmenso por el golpe, pero su cola no se detuvo. Justo cuando Tauros intentaba zafarse de Onix, la cola serpenteante, con un brillo metálico plateado, lo golpeó. Tras este golpe, la expresión previamente enérgica de Onix se desvaneció al instante. Tauros, mientras tanto, se desplomó, con sus ojos convertidos en remolinos. Había perdido su habilidad para luchar. Sin duda, Luo Shu le había dado un buen susto a Chen Shen. De no haber sido por el fuerte golpe del terremoto anterior, Onix sin duda habría perdido esta vez. Chen Shen miró a Luo Shu, quien grababa apresuradamente a Tauros. Aunque Chen Shen ya había tenido una impresión de Luo Shu, ahora lo consideraba un luchador valiente. Tendré que mejorar su velocidad en el futuro. Chen Shen pensó para sí mismo mientras miraba al casi incapacitado Onix. Tauros no puede luchar. Gana de Onix. Por lo tanto, el ganador es Chen Shen. La victoria de Onix sobre Tauros, raza Blaze, marcó el final oficial de los encuentros del Grupo 3. Chen Shen se aseguró una de las 6 plazas para competir contra otras clases. Al mismo tiempo también se decidieron los ganadores del Grupo 1 y del Grupo 5. El ganador del Grupo 1 fue Xianbai, cuyo Pokémon inicial fue Marshtomp. El ganador del Grupo 5 fue Zaoye, cuyo Pokémon inicial fue Heracross. De hecho, era Heracross, uno de los 2 Pokémon. Chen Shen había estado muy atento desde el comienzo del trimestre. Como un Pokémon raro y excepcional de tipo bicho con una excelente distribución de estadísticas base, era bastante conocido. Había razones por las que estos dos pudieron terminar sus combates tan pronto. El Heracross de Zhao Yue era sin duda de primer nivel, pero Xianbai era simplemente una potencia en combate. Aunque Chen Shen no lo había presenciado personalmente, supo exactamente cómo ganó Xianbai tras hablar con otros estudiantes. Después de todo, un Marshtomp con conocimientos de artes marciales era suficiente para despertar el interés de todos.
Siendo sincero, Chen Shen se quedó atónito al oír esto. ¿Un Marshtomp que sabía artes marciales? ¿Será como el Base Pro del anime? Oyó que la familia de Xianbai tenía un gimnasio de artes marciales. Si no se hubiera topado con un Mudkip antes de que evolucionara, sin duda habría seguido los pasos de su padre y heredado el Pokémon de tipo lucha del gimnasio. Sin embargo, todavía le enseñaron algunas de las artes marciales que había aprendido a Marshtomp, lo que le permitió brillar brillantemente en los combates. Chen Shen sintió curiosidad, pero no tenía prisa por verlo. Habría más partidos más tarde, y podría verlo entonces. Actualmente, solo quedan indecisos los grupos 2, 4 y 6. Según los datos actuales, los ganadores más probables son Liu Ji del grupo 2, Liu Junio del grupo 4 y Tian Shuai del grupo final. Chen Shen había interactuado con los dos primeros más o menos, pero no había conocido al último, que era el entrenador de ese Dratini. Un Dratini no evolucionado estaba técnicamente en desventaja en comparación con otros Pokémon que ya habían evolucionado. Pero, por pura casualidad, el grupo final no solo tenía la fuerza promedio más baja, sino que además carecía de Pokémon con ventaja de tipo. Esto significaba que, aunque los combates no habían terminado, el ganador del grupo 6 ya estaba prácticamente decidido. En cuanto a Liu Junio y Liu Ji, este último era una apuesta segura. Con los movimientos ágiles de Monferno y su comando racional y tranquilo, la victoria era solo cuestión de tiempo a menos que hubiera una sorpresa masiva. En cuanto al primero, Chen Shen miró hacia una de las arenas con expresión compleja. En el escenario, una estudiante alta estaba frente a Liu Junio. Se llamaba monitora de clase, y su Pokémon inicial era Suinub. El Pokémon de Liu Junio era un Servine ya evolucionado. Podría decirse que, mientras Liu Junio no se anduviera con rodeos, la victoria estaba a su alcance. Una Servine evolucionada superaba con creces a Suinub en velocidad, así que, a menos que el monitor de clase tuviera algún truco secreto, estaba destinado a perder. Como era de esperar, Servine dominó a Suinub de principio a fin. Por muy inflexible que fuera, solo podía sufrir una amarga derrota. La batalla entre Liu Junio y Class Monitor no implicó ninguna táctica compleja. Fue completamente unilateral. Por lo tanto, una vez finalizado su combate, todos los miembros de la lista de batalla habían sido seleccionados. Grupo 1. Xianbai y Marshtomp. Grupo 2. Liu Ji y Monferno. Grupo 3. Chen Shen y Onix. Grupo 4. Liu Junio y Servine. Grupo 5. Zhao Yue y Heracross. Grupo 6. Tian Shuai y Dratini. El Dr. Chen anunció los nombres de estas 6 personas y declaró con alegría que representarían a la clase. El torneo de grado comenzaría mañana. Sin embargo, como dibujé a la clase 10 para nuestra clase, entonces, el Dr. Chen hizo una pausa antes de continuar. Entonces, nuestra clase es la quinta pareja que se enfrenta a la clase 10, lo que significa que no competiremos hasta pasado mañana. Mañana no tendrán nada que hacer más que sentarse en las graduadas y observar. Ahora, todos pueden regresar al aula a seguir estudiando. Encogiéndose de hombros, el Dr. Chen terminó de hablar y se dio la vuelta para irse. Chen Shen regresó al aula con sus compañeros. En el camino, todos discutían acaloradamente sobre los últimos partidos y el próximo torneo de grado. Los 6 miembros que se clasificaron se reunieron mediante un acuerdo tácito, mirándose unos a otros sin decir una palabra. Chen Shen los miró fijamente por un momento antes de finalmente tomar la iniciativa para iniciar una conversación. ¿Qué opinan de esta competición? Hablemos de ello. Cuando Chen Shen abrió el piso, los otros 5 naturalmente se relajaron y comenzaron a hablar uno tras otro. Creo que al menos podemos aspirar a quedar entre los 3 primeros, o incluso entre los 2 primeros. Eres demasiado modesto, hermano Xian. Con la alineación de nuestra clase, mientras no nos equivoquemos, el campeonato está asegurado. Mientras no nos encontremos con ningún Pokémon particularmente poderoso, tenemos la victoria garantizada. No importa si jugamos con cierta soltura. Por cierto, ¿alguien sabe qué Pokémon tienen los oponentes de otras clases? El ambiente animado se vio interrumpido por una pregunta de Tian Shuai. Todos se miraron con la mirada perdida, pues habían estado tan ocupados elogiándose que no habían considerado este asunto en absoluto. Tian Shuai miró a los 5 chicos paralizados y suspiró con impotencia. Chicos, para que conste, no tengo buena relación con Mane de las otras clases, así que no puedo conseguir información.
¿Alguno de ustedes tiene buenos contactos para preguntar? Las palabras de Tian Shuai enviaron a los 5 chicos a una sesión de lluvia de ideas, pero pronto, todos comenzaron a centrar su mirada en una persona. Chen Shen también estaba pensando, pero rápidamente se dio cuenta de que los otros 5 lo miraban directamente. Chen Shen estaba un poco aturdido, sin entender por qué lo miraban así. Rey Chen Shen, dijo Liu Junio mientras se frotaba las manos. ¿Ese estratega tuyo tiene una roja amplia? Las palabras de Liu Junio le recordaron a Chen Shen. Era cierto. Ninguno de ellos tenía muy buenas relaciones en otras clases, pero Chen Shen sí. Entonces, cuando terminaron las clases, Wu Guan vio a Chen Shen, que normalmente caminaba solo, de repente acompañado por 4 niños y una niña. Después de un breve intercambio, Wu Guan comprendió su propósito y comenzó a buscar entre sus recuerdos fragmentados. La clase 1 tiene 2 Pokémon iniciales, pero los demás no son mucho de qué preocuparse. La clase 2 tiene 4 Pokémon iniciales, y también hay una pareja joven cuyos Pokémon son Nidorino y Nidorina. En cuanto a la clase 4, sus más fuertes parecen ser todos del tipo volador, así que tengan cuidado con las ventajas de tipo. La clase 5 es la mía y no quiero ayudar al rival ahora mismo, así que no diré nada. Lo sabrán durante el partido. Las otras clases también tienen 2 o 3 Pokémon iniciales, además de algunos otros con un buen poder de combate. Pero todos deben tener cuidado con la clase 12, la última. ¿Solo escuchó rumores? En este punto, Wu Guan miró a su alrededor antes de susurrar. Por alguna razón, casi todos en su clase tienen poderes de tipo oscuro. Pokémon, pero su más fuerte parece ser un tipo fantasma. Pokémon. Un tipo fantasma Pokémon. Los 6 se miraron sorprendidos. Alguien había elegido un tipo fantasma. Pokémon tan temprano,